Buenas tardes, ¿cómo les va? Creí que no me ibas a dar entrada, ¿eh? Buenas tardes a Perdón, todas y a todos. buenas tardes. Con un poco, Es que estaba como- contestando ahí un mail y, Ajá. como dicen los españoles, se me fue el santo al cielo. Ahí está, 14. ¿Cuántos sabemos? Sabemos todos, ¿eh? A ver, hola Fidel, a ver si arreglamos ese micrófono de una vez. Que siempre hace. Está fríamente calculado eso, Pablo. Sí, sí. Acá está. ¿Cuántos somos? ¿Somos los que somos? ¿Cuántas fotos? Voy a poner la mía, me parece. Bueno, a ver, Ahí aparece. somos 16. ¿Queda alguno colgado? Aguardamos unos minutitos más. Si querés, no sé si es el momento de responderle a Yelén, Pues que la gracias verdad por que recordármelo. con esa la leí como 4 o 5 veces, la pregunta antes de... Y, por favor, No, muy bien, muy interesante y muy Perdón, buena perdón. su pregunta o su al consulta y contrario. le agradecemos además la confianza de hacerla. ¿Eh? Sí. Eh, si me permite, la compañera hizo una pregunta muy interesante sobre lo que se llama World Class Manufacturing, manufactura de clase mundial. Muy bien. Eh, si me permiten, dos comentarios. ¿Por qué vamos digamos, a hacer una breve mención ahora y vamos a volver cuando veamos la unidad 6? Vamos a ver justamente Lean Manufacturing o Just in Time, que son los dos nombres ingleses que se usan mucho, o manufactura esbelta en castellano. Entonces, la pregunta aquí que hace la compañera efectivamente tiene relación con lo que vamos a ver. Solo un breve detalle histórico. En la década de los 80, Estados Unidos estaba perdiendo la batalla de la competitividad a escala mundial. Cuando asume el vaquero como presidente de los Estados Unidos, se llamaba Ronald Reagan, pero como había trabajado de actor y siempre aparecía de vaquero, en el barrio lo llamaban el vaquero. Bueno, Ronald Reagan eh, es aconsejado para generar una comisión que estudiara los problemas de pérdida de competitividad de Estados Unidos. Y entonces Ronald Reagan nombra al frente de esa comisión a un ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts que se llamaba, creo que Robert Dertousos. Dertouso asume el liderazgo de esa comisión, pero no estaba solo, sino que convoca a un montón de otras personalidades, particularmente a dos, que nosotros ya los mencionamos, por eso me parece tan interesante rescatar parte de la historia para que ustedes puedan ver que algunas de los datos que estamos viendo tienen, digamos, raíces históricas. Estos dos grandes ingenieros industriales norteamericanos, uno se llamaba Hayes y el otro se llamaba Wheelwright. Nosotros vimos en la unidad, si mal no recuerdo, en la unidad número 2, la matriz de Wheelwright y Hayes. ¿Se acuerdan? Nosotros La parte rescatamos de la sistemas matriz, productivos. exactamente. Rescatamos la matriz del trabajo que ellos hicieron para el Harvard Business Review del año 84. Pero en el 85, ellos escriben un libro que se llamaba Restaurando el perfil competitivo de Estados Unidos. Restoring Our Competitive Edge. Bueno, entonces, en ese libro vuelcan lo que venían trabajando en la comisión con Dertouso.
y son los primeros en plantear inclusive hasta el nombre de manufactura de clase mundial. Hayes y Wheelwright. Aparece inmediatamente, porque también trabajaba en esa comisión, lo convocaron a un ingeniero que se llamaba Schomberger, que a pesar del apellido medio escandinavo, era norteamericano, perdón, creo que ya falleció, era norteamericano, y fue el primero que escribió sobre Just in Time. Fue el primer tipo al que yo leí y me enteré de qué cuerno era el Just in Time. Schomberger va por primera vez a Japón a finales de la década de los 70 y queda admirado. Por cierto, Schomberger es el que colabora en ponerle el nombre de Just in Time, porque él veía que todo se hacía justo en su momento, entonces no sabía cómo llamarlo a ese sistema y dijo, trácate Just in Time. Entonces Schomberger él escribe el primer libro anglosajón sobre Just in Time. Por cierto, lo traduce Editorial Productica de España allá por el año 85, que es el que yo leí. Bueno, vuelvo al punto. Schomberger se da cuenta y pertenecía a la comisión con Dertouso que estaba trabajando sobre este problema de la falta de competitividad, y entonces se une a Hayes y Wheelwright y también hace una propuesta muy interesante, la propuesta de Schomberger, que conocía a fondo el Just in Time, cosa que no pasaba con Hayes y Wheelwright. Él propone que justamente para hacer manufactura de clase mundial había que implementar las estrategias tipo Just in Time, que consistían, como vamos a ver cuando veamos la unidad 6, consistían básicamente en la eliminación del despilfarro, la liquidación de la muda, en, por ejemplo, trabajar sobre la base del control, de la gestión total de la calidad, como un pilar central, que también había que incorporar herramientas de TPM, Total Productive Maintenance, mantenimiento preventivo total sería la traducción al castellano, o productivo total. Bien, entonces ahí tanto Hayes, Wheelwright y Schomberger elaboran toda una movida en Estados Unidos que justamente lanza en la década de los 90 un famoso proyecto que se llama el proyecto World Class Manufacturing. Por cierto, en ese proyecto se identifican como 70 y pico de empresas, grandes empresas por cierto, que tenían plantas que trabajaban con procesos productivos de clase mundial. Y entonces la idea central era establecer un estándar de qué es por sector, por cierto, por sector, para que el sector no influenciara, digamos. Entonces se clasificaron las empresas por sectores y para cada sector se elaboró lo que podíamos llamar un estándar. Por cierto, ese proyecto trabajó sobre la base de los estudios que habían aportado Wheelwright y Hayes, que identifican cuáles podían ser los puntos centrales para tener una manufactura de clase mundial, y también de Schomberger, que aporta los datos, otros datos desde el Just in Time. Entonces, con la mezcla milagrosa de Wheelwright, Hayes y Schomberger, se arma una especie de cuestionario que se lo mandan a las empresas que se identifican previamente como de clase mundial y se las toma de referencia para cada sector. ¿Está bien? Bueno, esa historia en Estados Unidos continuó. Por cierto, en Europa, en algún momento, se continúa con otra parte de la historia. El profesor Yamashina desembarca en la Fiat. Y eso ya en la primera década de este siglo. Y entonces Yamashina, con la Fiat y un grupo de otras grandes empresas, originalmente 10 en el principio, muchas de ellas del sector automotriz, arman fundamentalmente para el sector automotriz un programa de World Class Manufacturing. Hasta donde yo conozco, porque le perdí el rastro a partir del 2012-2013, donde me dediqué a estudiar otra cosa, que es Industria 4.0, que nace justamente ahí. ¿Está bien? Bueno,
Entonces, en el año 2011 creo que hubo una importante reunión en Italia donde se establecieron justamente los tres principios básicos del World Class Manufacturing, que como ustedes saben son, primero, Lean Production o Just in Time. Segundo, gestión total de la calidad. Tercero, TPM, Total Productive Maintenance. Esas tres cosas las van a estudiar. Parte con nosotros, por ejemplo, el TPM y el TQM, es decir, la gestión total de la calidad, y el TPM lo van a estudiar, por ejemplo, en ingeniería de la calidad. El otro gran pilar, que es el Just in Time o Lean Production, lo van a estudiar con nosotros, parte en esta materia, parte en PCP. Y por último, bueno, ahí el proyecto establece los famosos, creo que son 10 pilares, después los 10, las 10 criterios. Sí, 10 criterios. Bueno, lo que quisiera significar es que esta historia en realidad arranca en Estados Unidos, pero en algún momento se cruza con la historia que se desarrolla desde Europa, particularmente con el liderazgo de Fiat y en la actualidad de Fiat Iveco en particular. Bien, dicho esto, ¿por qué le estamos relatando el caso? Porque vamos a ver justamente buena parte de las herramientas del World Class Manufacturing, pero nosotros la vamos a enfocar estrictamente desde el Lean Production o del Just in Time o desde la producción esbelta. Por cierto, no sé qué es lo que va a pasar, sinceramente, con el World Class Manufacturing. Yo creo que va a tener todavía una importante vida porque básicamente al disponer de estándares para la industria automotriz, hay una referencia contra la cual yo puedo hacer lo que se llama en inglés benchmarking, puedo compararme. Y entonces esa comparación es muy buena para poder mejorar. Porque qué tan bien o qué tan mal estoy. Y necesito un punto de referencia. Ese punto de referencia son los estándares del World Class Manufacturing. Entonces, el punto central es que nosotros vamos a ver un montón de herramientas. Por lo tanto, va a tener que esperarnos un poquito, Ayelen, pero ya llegamos. Perfecto. Bárbaro. Bien, bien. Bueno, arrancamos con el tema de hoy, si les parece, que es la gestión de proyectos. ¿Se acuerdan? Vieron todos el video, ¿no? ¿Pudieron verlo a Woody? Pongan manito. Los que tienen la foto pongan mano. No, chat no, si no me matan con el chat. Ahí está, gracias, Canal. Bueno, perfecto, la mayoría lo vio entonces. Vamos a tratar entonces, ¿por qué les pedíamos que lo miraran? Porque van a ver que buena parte de los elementos que están marcados ahí en la película, gracias Pixar, le agradezcamos a Pixar, por tanta creatividad además. Seguramente ustedes han crecido con Woody, ¿o no? Muchos de ustedes lo han visto a Woody. Bien. Vamos a ver justamente que algunos de los elementos que están marcados en la película los vamos a estudiar justamente ahora. Y la idea es que si ustedes veían la película, cuando veamos estos elementos seguramente van a cobrar mejor significado. ¿Está bien? Bueno, sin más dilación, permítame que ponga en pantalla para buscar la transparencia en la cual quedamos y ahí arrancamos. ¿Perdón? No, estamos bien. Bien. Perfecto. A ver, creo que ahí se ve bien, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Bien. Definamos proyecto. Ya habíamos visto la clase pasada, creo que llegamos hasta la frase de Kennedy. Creo que hasta ahí llegamos, ¿no? O esta también la vimos. Se me trabuca la... Bueno, no importa. Lo revisamos porque igual lo que abunda no daña acá. ¿Me habilitas uno, Antonio? Sí. Hay uno en espera. Sí, bien, gracias. Gracias. ¿No? Pues es que me ocurre una cosa muy curiosa. En otras sesiones que tengo me salta aquí y se me pone en amarillo, entonces yo ya rápidamente sé que hay alguien en la sala y entro.
pero a veces parece que no. Así que bueno, debe ser el Bueno, programa. mejor, si no es amarillo, mejor. Bueno, sí, es de Boca. No, perdón. Ah, sí. Bien. Dijimos, la pregunta central es, ¿qué es un proyecto? Y creo que el otro día vimos que se trata de un conjunto de actividades que no son hechas al azar, sino que están articuladas o que están enfocadas sobre justamente un objetivo. Todo proyecto tiene un objetivo, pero además tiene un inicio y tiene un fin. Y lo que lo diferencia de un procedimiento, por cierto, vimos que también se hace con recursos siempre limitados, como en el caso de la torre, pero vimos que había algunas cuestiones diferenciales. La primera es que no es ensayable el proyecto. Podemos hacer alguna simulación previa, pero eso es lo máximo que podemos avanzar. El proyecto no es ensayable en su gran mayoría. Tengo ahí, sí. Ahí me apareció el amarillo. Papá. Bien. En segundo lugar, justamente por ser no ensayable y además por tener siempre algún grado de novedad, eso lo hace diferente a un procedimiento. Cuando hablamos de grado de novedad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que puede tener un grado de novedad, es decir, algo relativamente nuevo en los objetivos que se plantea, en los recursos que se utilizan, en el método de trabajo, en los actores que están involucrados en el proyecto, en el método utilizado para desarrollar las tareas, las actividades. Entonces, siempre un proyecto tiene algún grado de novedad. Eso lo hace diferente a un procedimiento, en donde todo es, dale que te pego, igual. Es repetitivo el procedimiento. Justamente las tareas altamente repetitivas, vamos a ver cuando estudiemos la unidad 4 sobre estudio del trabajo, las tareas altamente repetitivas son las que vamos a estandarizar. Vamos a transformarlas en un procedimiento, justamente por ser repetitivo. En cambio, el proyecto no es repetitivo. Permítame poner un ejemplo. Una fábrica de aviones hacen un nuevo producto, un nuevo avión, y lo lanzan. Bueno, el primer avión, la fabricación del primer avión es un proyecto. Del segundo en adelante, ya estamos trabajando como procedimiento. Ya lo hemos ensayado previamente, ya lo estamos ajustando. Del tercero en adelante ni hablemos. El procedimiento se repite de manera eh, conocida y repetitiva. Siendo cada vez más fácil digamos, la fabricación, ¿no? Claro, A medida que vamos aprendiendo exactamente. sobre Y cada uno. la observación de Pablo es muy importante y la vamos a recoger más adelante cuando veamos lo que se llama la curva de aprendizaje, en donde sobre la base de la repetición, como muy bien lo señala Pablo, vamos mejorando en el tiempo. Y esto lo podemos reflejar en una curva que ya la vamos a ver, nos va a ser muy útil para poder estudiar y mejorar los procesos de trabajo en una organización. Bien, por último, el proyecto, justamente por este grado de novedad, por no contar con toda la información, por no ser repetitivo, siempre tiene un mayor riesgo que el procedimiento. Es decir, que el procedimiento que ya lo hemos ejecutado, que está aprobado, etcétera, etcétera, siempre va a dar el mismo resultado. El proyecto, por más que nos empeñemos, pongamos los recursos, establezcamos claramente los objetivos, buenas prácticas, etcétera, no necesariamente alcanzamos los resultados esperados. Es decir, que un proyecto siempre tiene algún grado de riesgo. Podemos fracasar. Cuando veamos ingeniería de producto, si me permiten, vamos a ver una breve estadística, que por cierto no es argentina, porque lamentablemente no la tenemos, pero por ejemplo, en el caso del lanzamiento de nuevos productos al mercado, en donde en Estados Unidos sí hay estadística, de cada 10 productos lanzados nuevos al mercado americano, solo 3
sobreviven, 70% fracasa. El lanzamiento de un producto al mercado, que es un acto único, no repetitivo, de alto riesgo, con importantes grados de novedad, porque no estamos lanzando un producto que ya todo el mundo conoce, estamos lanzando un nuevo producto. Y entonces, por lo tanto, el lanzamiento de un nuevo producto, como verán, tiene una alta tasa de fallo, un alto riesgo. Bien, perfecto. El estudio de proyecto tiene básicamente dos grandes, digamos, líneas de estudio, líneas de análisis. El primero es la gestión del proyecto, que es la que nos vamos a enfocar ahora. Pero también existe una línea de análisis de los proyectos que está basada en lo que se llama la formulación del proyecto. Por cierto, nosotros vamos a ver acá una partecita, pero ustedes después tienen una materia específica que se llama evaluación de proyecto. Por cierto, en mi modesta opinión, mal llamada evaluación de proyecto, porque ustedes ven formulación de proyecto ahí. La materia debería llamarse formulación y evaluación de proyecto, más correctamente. Pero no me quiero meter con los planes de estudio, que estoy medio chamuscado con ese problema. Bueno. Bien. Entonces, resumiendo, vamos a trabajar ahora la gestión de proyectos. Por cierto, acá lo vamos a seguir de manera resumida, porque no nos da la vida con el tiempo, pero lo vamos a seguir y mucho a un instituto norteamericano que es el pionero y, por cierto, probablemente el mejor a escala mundial en el estudio de la gestión de proyectos, que se llama el PMI, Project Management Institute. El PMI. Por cierto, el PMI ha elaborado una serie de guías, tiene cursos y trabaja dando cursos y este tipo de cosas. Cursos que son bastante caros, por cierto. Pero el PMI ha elaborado, el nivel inicial se llama el PMBOK. Así que nosotros vamos a ver una versión comprimida del PMBOK aquí. Por cierto, algún pajarito nos lo trajo al PMBOK, así que ya se lo vamos a hacer llegar. ¿Eh? Bien. Entonces, gestión de proyecto. Esto es lo primero que vamos a abordar. Y a continuación vamos a ver formulación y evaluación de proyecto. No vamos a llegar al tema de evaluación, solo vamos a hacer algún comentario que ustedes van a profundizar cuando vean esta materia. La idea es que nosotros podamos darle alguna base para que entiendan mejor justamente esta cuestión de la formulación y evaluación de proyectos. Bien, entonces, a partir de ahora arrancamos primero con gestión, después vamos con formulación. Vamos con la gestión. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es señalar que todo proyecto, por supuesto, la casuística del proyecto es muy grande, pero aún así, todo proyecto siempre presenta estas tres etapas que están aquí. Por cierto, pregunta típica de examen también. No porque queramos que ustedes estudien de memoria, pero sí es muy importante distinguir estas tres fases porque cada una de ellas es diferente y para cada fase tenemos un modo de gestión diferente. Por eso es tan Tres importante. asteriscos. ¿Cómo? Como decíamos nosotros cuando estudiamos con Claudio. Tres asteriscos. Tres asteriscos, pónganle. Exactamente. Esto sí es muy importante. Pero repito, no para que memoricen, sino porque esto les da criterio para saber que van a gestionar los objetivos de una manera, la planificación se gestiona de otra manera, la ejecución se gestiona de otra manera. Bien, avancemos con los objetivos. Lo primero y lo más importante, ya dijimos que un proyecto tiene objetivos. No hay proyecto sin objetivos. Perdón la perogrullada, pero no hay proyecto sin objetivos. Todo proyecto tiene objetivos. Pero además, esos objetivos se suelen precisar a través de lo que se llaman las metas. Las metas
lo que hacen es tratar de darle mayor claridad a los objetivos de un proyecto. Las metas son cualitativas y cuantitativas, fundamentalmente cuantitativas, cuantitativas. Es decir, no solo me establecen la calidad de los objetivos a alcanzar, sino también la cantidad. Entonces, el objetivo señala hacia dónde vamos. Las metas me precisan el alcance de esos objetivos. Por cierto, quisiera aclarar, en algunas ciencias, particularmente las ciencias sociales, las metas son los objetivos y los objetivos son las metas. En otras palabras, un pedagogo, cuando habla de objetivos se refiere a las metas. Y cuando habla de metas se refiere a los objetivos. Es una cuestión de convención. Pero en la ingeniería, nosotros decimos, objetivo es el fin que perseguimos. Las metas especifican el alcance de ese objetivo, en calidad y en cantidad. Bien, primera cuestión de un proyecto. Hay que fijar de manera precisa cuáles son las metas y los objetivos del proyecto. Vamos a ver que esa no es una operación banal, no es una operación que no tenga importancia. Al contrario, la primera tarea que tiene que hacer el director de un proyecto, ya vamos a ver, digamos, los personajes que intervienen. Ahí tenemos otro colega que se está incorporando, Leo, bien. Déjalo pasar a este. La primera tarea del director es precisar las metas y objetivos. Vamos a ver que en un proyecto, las figuras que existen, los agentes, los actores del proyecto, son, por una parte, el promotor. En mi barrio se dice el que pone la guita, el promotor, y por otra parte está el director del proyecto, que es aquel que lo lleva adelante al proyecto. Bien, en algunos casos el promotor y el director pueden ser el mismo. Ahí tenemos allanado el camino para saber con precisión cuáles son las metas y los objetivos, salvo que el director sea esquizofrénico y tenga doble personalidad. Pero si el director es el mismo que el promotor, en principio, los objetivos y las metas deberían estar claras. Bien, cuando el promotor es una figura diferente a la del director, el PMI dice, la primera tarea del director es aclarar los objetivos y las metas con el promotor. Ustedes dirán, pero está escrito, sí, una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que realmente queremos significar con eso que está escrito. Entonces, es muy importante saber hacia dónde vamos con el proyecto, saber cuál es el alcance de ese proyecto a través de los objetivos y las metas. Por eso esta es la primera tarea que tiene encomendada el director. El director no tiene que contratar a nadie, como suelen responder cuando preguntamos, ¿y cuál es la primera tarea del director? ¿Y contratar a la gente? No. Antes de contratar a la gente tenemos que saber bien hacia dónde vamos. La primera tarea del director es aclarar objetivos y metas con el promotor. Por cierto, siempre que sean dos figuras diferentes. En muchas empresas, ustedes van a trabajar en donde los convocan, por ejemplo, para colaborar, pero el gerente de la empresa es a su vez el director del proyecto. Bueno, o el dueño empresario es el que, a su vez, es el director del proyecto. Bueno, ahí no hay diferencia. Segunda cuestión, los objetivos tienen alcances y por lo tanto esos alcances
me ayudan a establecer cuáles son las condiciones que yo necesito para poder ejecutarlo el proyecto. Me ayudan a saber cuáles son los recursos que necesito contar para llevar adelante el proyecto y lograr el alcance que se pretende. Necesitamos también saber el talento humano, que no es un recurso en un proyecto. ¿Cuál es ese talento humano que me va a permitir alcanzar los objetivos tal como están planteados? Entonces, fíjense que antes de contratar a nadie, necesitamos justamente saber cuáles son los objetivos y las metas para conocer el alcance y, en segundo lugar, cuáles son las condiciones para ejecutarlo al proyecto y lograr esos objetivos y ese alcance. A partir de ahí viene lo otro. Pero esto es lo primero. Contratar personal es poner el carro delante de los caballos. Todavía no sabemos exactamente para qué talentos necesitamos, qué tipo de recursos necesitamos. Me permiten un comentario. Una vez yo trabajaba en una metalúrgica y arrancamos con un proyecto. El proyecto era montar una nueva línea porque habíamos descubierto que había un nicho de mercado de una máquina, una centrífuga industrial. La empresa era de Rosario, se llamaba Negri, había fundido y había una demanda muy interesante de esta maquinaria y, por cierto, también de la reparación de las que ya estaban instaladas. Yo trabajaba para una metalúrgica ahí en Tucumán, una metalúrgica relativamente interesante. Y entonces empezamos a fabricarlo. Pero resulta que los instrumentos que teníamos para medir las tolerancias de las piezas no eran las adecuadas. Y hasta que le pudimos hacer entender al dueño que con los calibres de pie de rey que teníamos, que medían en décimas, nosotros necesitábamos medir en centésimos. Porque obviamente la centrífuga tenía que estar muy bien equilibrada, para lo cual las tolerancias tenían que ser menores en la fabricación de las piezas. Pero bueno, esa es otra historia. Vuelvo al punto. Entonces, es muy importante saber cuál es el alcance del proyecto para establecer las condiciones de ejecución. Eso lo hacemos en esa etapa, porque eso está conectado al alcance de los objetivos, al logro de los objetivos. Bien, segunda etapa, planificación. Ahí sí arrancamos. Seleccionamos el equipo, hay que armar un buen equipo. Los proyectos, ya lo dijimos, creo, no son autoejecutables. No es como en el software que le damos una tecla y hace... ya está. No. Los proyectos se sufren, digo, hay que ejecutarlos. Bien. Por lo tanto, necesitamos armar el proyecto, necesita un sujeto que lo lleve adelante. La implementación del proyecto es una fase clave y por lo tanto el equipo juega un papel central. Este también, hay que decirlo, es tarea de equipo. Bien, segunda cuestión. Una vez que tenemos el equipo, empezamos con los procedimientos. Hay que tratar de establecer procedimientos. Si es posible que esos procedimientos se establezcan de manera participativa, mejor. Por eso va de primero armar el equipo y después definir procedimientos. Para que los trabajadores de todo nivel en ese equipo puedan participar. De esa manera, los procedimientos son aceptados y mejorados y retroalimentados con la información que tienen todos. Máxime si los miembros de ese equipo disponen de experiencia en proyectos previos. Entonces estamos capturando esa experiencia y volcándola en procedimientos que justamente sean conducentes para llevarlo adelante al proyecto. Tercera cuestión. Necesitamos armar ahí recién los cronogramas de trabajo. Ustedes, gracias Pablo, ustedes han estudiado, por ejemplo, el PERT. Han estudiado justamente una herramienta que permite identificar el camino crítico de un proyecto.
pregunta. Las actividades en el camino crítico, ¿qué holgura tengo yo? ¿Qué margen de maniobra para realizarlas tengo? Cri, 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 cri. Se escuchan ofertas. Bien, Escalante. Repito la consulta. Las empresas, las actividades a lo largo del camino crítico, ¿qué holgura tienen? Sí, sí, bien. Escalante, bien. Pero yo para que no se entere el resto, pero bueno, dale. Ahí contestó en el chat. Ah, muy bien, perfecto. 0. ¿Se Serapio. acuerdan? Es decir, que todas aquellas actividades que tienen 0 holgura pertenecen al camino crítico. El camino crítico es muy importante porque me marca la duración del proyecto, la longitud temporal del proyecto. Yo me atraso en una de las tareas del camino crítico y el proyecto se prolonga, se alarga. Por eso, justamente la herramienta del PERT o CPM, en realidad primero se inventó el CPM y a continuación se lo modificó y se armó el PERT. El Microsoft Project está basado en el PERT. Creo que, no sé si ya lo han manejado al Microsoft Project. ¿No? ¿No? Bueno, ¿Y el ya vamos a PERT? ver. Antes se veía en investigación operativa, no sé, obviamente ya hace unos cuantos años atrás, no sé si lo siguen viendo. ¿Vieron? ¿Tuvieron investigación operativa? Manito, si quieren. Sí, fue un desastre. Sí, ¿no es cierto? No escuché nada, justo el micrófono, no sé qué pasó. ¿No, Leo? A veces pasa. Bueno, igual si no lo vieron, vayan viéndolo porque en proyecto final lo van a tener que usar. Así que el que no está familiarizado todavía, les recomiendo que lo empiece a agarrar. Es muy amigable, es fácil de usar. Y la única diferencia que tiene es que, digamos, aglomera toda la información que nosotros usamos en un proyecto, en un software que ordena mucho la información y mucho. El camino crítico, cuáles son las actividades que están fuera del camino crítico y cuáles las que están dentro, a grandes rasgos. Bien. Por cierto, ¿por qué lo estamos mencionando? En grandes proyectos, en donde tenemos algunos años necesarios para poder concluir un proyecto, cuando los proyectos justamente llevan algunos años, eso involucra que estamos poniendo recursos, sobre todo financieros, de los que no obtenemos nada hasta que recién cuando arranque el proyecto comenzamos a obtener algún retorno de los recursos que hemos invertido. ¿Está bien? Perfecto. Imagínense un proyecto de una central nuclear, 8 años a 10 años, salvo Atucha 2 que nos llevó, no sé, 20 y pico de años. Pero en condiciones normales de presión y temperatura, una central nuclear de 1000 megavatios son 10 años. Imagínense toda la, creo que en inglés se dice toda la guita que hemos puesto, ¿eh? Y solo podemos empezar a obtener alguna rentabilidad cuando empieza a generar energía a partir del año 11. Entonces, como se podrán imaginar, es crítico mantener ese proyecto en ese lapso de tiempo para el que está calculada la rentabilidad del proyecto. Si lo estiramos, comenzamos con las pérdidas. Por cierto, las inversiones que se meten año a año se llaman y generan un costo de oportunidad. Ustedes ya han visto el concepto de costo de oportunidad, ¿se acuerdan? Entonces ese costo de oportunidad en grandes proyectos está esencialmente limitado por lo que se llaman los intereses intercalares, que son los intereses estos que están ahí en intermedios, intercalares. Entonces, el costo